Quiero saludar a todos los que nos siguen por las redes sociales. El día de hoy seguimos con estos estudios que les hemos puesto por nombre Preguntas difíciles, respuesta bíblica. El día de hoy vamos a trabajar en la siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús dijo que Él era el camino? Para responder esta pregunta es necesario que vayamos al libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Podemos encontrar que Jesús adjudica tres cosas que todo judío que estudiaba el Antiguo Testamento podía comprender. Primero dice: yo soy el camino. Luego dice: yo soy la verdad. Y luego, en la vida. Como conclusión, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Pero para poder trabajar el día de hoy en la pregunta, solamente vamos a ver: yo soy el camino. Como les mencionaba, todo judío del tiempo de Jesús podía entender un poco sobre el concepto del camino, le era familiar. De hecho, de los inicios del pueblo de Israel podemos ver que Moisés le mostraba el camino al pueblo de Israel. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 32 al 33, dice: Mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Moisés le está hablando a la segunda generación. La primera generación había caído y no había obedecido a Dios. Esto llevó a que todos murieran y solamente quedara esta nueva generación. Moisés tenía toda la esperanza que estos jóvenes israelitas pudieran alcanzar ellos sí la promesa que se le había dado. Pero vemos incluso ya decayendo el ministerio de Moisés en sus últimos días. Escribe en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, versículo 29. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal entre los ojos de Jehová, enojándole con las obras de vuestras manos. Para Moisés, inmediatamente se da cuenta que el problema no tenía que ver con la generación, el problema no tenía que ver con el ambiente, sino que el problema nacía en el corazón de este pueblo. Este pueblo no podía sujetarse al camino de Dios. Moisés les muestra el camino en la ley, le muestra el camino en el pacto que Dios había dado al pueblo. Pero el pueblo constantemente se desviaba, no importando si era una generación pasada o la que viniera. Ellos constantemente desviaban el camino. Este mismo concepto lo podemos ver al rey David. En el Salmo capítulo 27, versículo 11 dice lo siguiente: Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por tu senda de rectitud, a causa de mis enemigos. La pregunta que nace acá: ¿a qué camino se refiere tanto David, Jesús y Moisés? Este concepto del camino no necesariamente nace con el pueblo de Israel, sino que podemos ver que en el libro de los Orígenes, que este es el libro de Génesis, podemos ver que ya en la creación de Adán y Eva, ya este concepto empieza a nacer. Para poder entender un poco, tenemos que irnos al contexto de Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados, dice la Biblia, y fueron creados a imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? La Biblia nos dice en San Juan capítulo 4, 24 que Dios es espíritu. Por ende, la esencia del hombre es ser un ser espiritual. De hecho, si nosotros nos vamos al capítulo 2, versículo 7 de Génesis, nos dice que Dios sopla en el hombre aliento de la vida y el hombre fue un ser viviente. El hombre es un ser espiritual que debe estar con Dios. Dios a todo esto le da atributos únicos en la creación. Siendo que Él era una criatura, Él tenía dominio sobre toda la creación. A la vez también le da una posición como ser un hijo. Asimismo, Él tenía el derecho por Dios de poder gobernar a toda la creación. Ser un administrador que podían ver incluso la santidad, bondad y sabiduría de Dios en la vida de Adán y Eva.
Dios les dijo, multiplicaos y sojuzgad la tierra. Dios quería que se multiplicaran y que la imagen de Él pudiera propagarse por toda la tierra. Pero más adelante vemos que a Adán se le da un pacto. Esta palabra Dios se la da en las manos de Adán, para que las pudiera guardar. Pero inmediatamente este pacto es roto. El pacto decía que de todo árbol del huerto podían comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerían, porque del día que comieran ciertamente iban a morir. Inmediatamente Adán tenía que traspasar este pacto a Eva, a su compañera. Ella cae por Satanás. En el capítulo 3, versículo 6 nos dice que Eva comió y le dio también a Adán. Esto causó el rompimiento del pacto, el cual es el pecado. El pecado es quitar la mirada de Dios, es desobedecer su palabra. Esto es terrible, ya que la Biblia también nos afirma que su palabra y Él son una sola cosa. De hecho, en el libro de Juan, el mismo Juan dice que Jesús es el Verbo. Entonces podemos decir que la palabra y Dios son indivisibles. Dios estaba entregando de alguna manera a sí mismo a Adán y Eva, para que esto le asegurara un bienestar eterno, que podían disfrutar un compañerismo con Dios. De hecho, Dios lo aparta en un lugar especial, llamado el Edén, donde Dios se paseaba. Así lo dice el capítulo 3, versículo 8. El Dios se paseaba por ese lugar y podía tener una comunicación libre con Adán y Eva. Pero ellos, al transgredir este pacto, esto causó terrible daño para el futuro de la humanidad. Y para terminar este concepto, tenemos que irnos a Génesis capítulo 3, versículo 24. Vemos que el pecado hace que se rompa la relación entre Dios Santo y el hombre corrompido. Esto lo podemos ver en el versículo 24. Dice así: echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Podemos ver en el versículo 24 que lo que causó la división en el corazón de Adán fue el pecado. Esto se materializó. Dios en realidad lo que hizo, lo que ya Adán había quebrantado en su corazón. Simplemente Dios lo aleja, en este caso, del lugar especial que tenía para estar con Dios. Esto era el huerto del Edén. Pero miren lo que dice acá. Dice que pone querubines y una espada encendida que se revolvía de lado a lado para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces vemos acá primeramente que el hombre por este estado se vuelve enemigo de Dios. En cualquier lugar donde yo quiera ir de visita y me quieran recibir con una espada y dos guardias, lo más probable es que no me quieran recibir muy bien. En ese momento, Adán ya le había declarado la guerra a Dios, y Dios lo único que hizo, resguardar el camino. De hecho, en Romanos, en el capítulo 5, versículo 10, nos dice lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El apóstol Pablo dice a los creyentes que antes de haber alcanzado la salvación y antes de ser hijos, ellos eran enemigos de Dios. La humanidad se ha vuelto enemigo de Dios. Todo por este pecado tan terrible que cometió Adán y Eva, que nos representó a toda la humanidad. Pero como diría también Romanos 3:23, mas todos pecaron, mas todos están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad ha pecado severamente contra Dios. Y en Adán pecamos contra este pacto severo, que es la desobediencia al pacto. A esto Isaías es lo que nos dice en el capítulo 53, versículo 6. Dice: todos nosotros nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces aquí dice que todos nos descarriamos en nuestros propios caminos. Buscamos toda nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. Y lo peor, volviendo al versículo 24 que habíamos leído de Génesis 3, nos habla que Dios puso todas estas cosas para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre ya no puede regresar ese camino, ya que si regresa encuentra la muerte. Por ende no puede comer del árbol de la vida. Y como diría más atrás, en el versículo 23, para que el hombre no tome y viva para siempre. Ese era el propósito.
Dios quería que el hombre en el estado original, en el estado de bendición, pudiera estar con Él, compañerismo para siempre. Es por eso que la humanidad queda muerta espiritual, que es la muerte espiritual, estar separado de Dios. Dios quiere que el hombre alcance la vida. Es por eso que constantemente en el Antiguo Testamento les trataba de mostrar el camino para poder entrar. Pero como veíamos en Moisés, el corazón del hombre era malo, perverso. Y cada uno se apartó, como diría Isaías, por su propio camino, su propia decisión. Es por eso que en un momento de la historia Jesús se autodenomina el camino, diciendo que Él es el camino para llegar al Padre. Lo que estaba mostrándole a sus discípulos es que aunque Él iba a partir, ellos podían seguirle. Si ellos se aferraban a lo que Él iba a hacer en la cruz y en la resurrección, ellos podían seguir el camino de Él. Vamos a ver lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 y 21. Dice así: Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí nos muestra otra figura. En la Biblia nos muestra que había un lugar llamado templo. En este templo, en el lugar se dividía en dos principales: el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, y nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote. Pero el problema del sacerdote del Antiguo Testamento es que eran pecadores, igual que el pueblo que ofrendaba y daba como ofrenda estos carneros para expiar sus pecados. Esto llegaba a que muchos caían como muertos, no podían estar en la presencia de Dios. Por eso lo que hacían no era perfecto para que pudiera quitar el pecado del hombre y así pudieras acercarse al Dios Santo. Pero aquí nos habla que desde ahora podemos acercarnos nosotros al lugar santísimo. O sea, lo que nos está diciendo no solamente el sumo sacerdote, sino que nosotros también podemos llegar a ese lugar que estaba exclusivamente para Él. ¿Y por qué? Porque ahora entramos junto al sumo sacerdote, que es Jesús el Cristo. Él es el sumo sacerdote. De hecho, la palabra Cristo significa ungido. Y a los ungidos se le conocían también como reyes, sacerdotes y profetas. Él es el verdadero profeta que nos abre camino, pagando con su propia vida como un sacrificio perfecto. El Padre lo recibe como un olor fragante y se siente satisfecho de su justicia. Entonces Jesús el Cristo es aquel sumo sacerdote, el Hijo de Dios, que nos ha traído ante el Padre. Podemos entrar confiadamente si hemos creído correctamente quién es Él. Quiero contarles para que podamos entender un poco más. Yo constantemente tengo que viajar a diferentes países para poder compartir el Evangelio. Y en una de mis experiencias tuve que ir a Estados Unidos. Yo no hablo inglés. Y yo me encontraba en un aeropuerto, primero, en tierras totalmente ajenas a las que yo conocía. No leía en inglés, por ende tampoco entendía a las personas. Estaba totalmente perdido y yo tomé diferentes direcciones pensando que ese era el camino correcto, pero llegó un momento que ya se acercaba la hora en la cual yo tenía que presentarme ante boletería. Y de repente aparece un hombre, y este hombre hablaba español. Y le pregunto, ¿cuál es el camino para llegar? Y él me dice, no te preocupes, yo conozco el camino. Un poco más me dice, te tomaré la mano y te llevaré. En ese momento, ese hombre para mí era el camino. Asimismo, Jesús nos ha abierto el camino al Padre. Si nosotros confiamos en Él, en que Él es el Cristo, el Hijo de Dios que pagó en la cruz y Dios le ha resucitado de los muertos, nosotros podemos tomar su mano confiadamente y acercarnos al Padre. Es el único que nos puede mostrar el camino y nos puede llevar seguramente a Él. Así que, mis queridos hermanos, los invito a que podamos acercarnos a Él. Pero la forma correcta es que creamos quién es Él. Él no es otro que el verdadero camino. Él es Jesús el Cristo, el Hijo de Dios.
Así que mis queridos amigos, los sigo invitando a que sigamos estudiando estas verdades sobre preguntas difíciles, respuestas bíblicas. Desde aquí el pastor Andrés se despide. Hasta luego.